Bien, hermano, un gozo poder estar con ustedes nuevamente, desde acá, poder compartirles la palabra de Dios. Vamos a empezar, ¿verdad?, orando, para cual lo voy a pedir que se pongan en sus pies. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, pero por sobre todas las cosas, inclinemos nuestro corazón a nuestro Creador, a nuestro Señor, nuestro Amo, nuestro Dueño. Padre bendito, te damos gracias porque tú eres Dios, Padre, y porque nosotros somos como la hierba del campo que hoy es y mañana no es. A ti sea toda la gloria y toda la honra, mi Señor. Por tu soberanía, Padre, estamos hoy aquí suplicándote tu misericordia. Si tú quieres, Padre, puedes abrir nuestros corazones, nuestro entendimiento, para que tu palabra no solo sea recibida con gozo en este lugar, sino que, Padre, podamos practicarla en nuestras vidas. Al final el objetivo es que nosotros podamos reflejar a nuestro Señor Jesucristo en nuestra forma de andar, para que podamos darte la gloria y la honra que merece, mi Señor. Te rogamos, pues, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sea usted derramando de las riquezas de su gloria, mi Señor, la sabiduría y el entendimiento que necesitamos. Amén. Pueden sentarse, mis estimados hermanos. Bien, hermanos, justo llegamos a la mitad del estudio de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Vamos justamente en la número 16, son 32 doctrinas, y justamente la que hoy tenemos a bien poder estudiar es la doctrina de las buenas obras. ¿Ok? Para ello vamos a empezar viendo cuáles son, ¿verdad?, esas buenas obras. Estén con sus Biblias pendientes, hermanos, si no en pantalla. Vamos a empezar con Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Vamos a ver cuáles son las buenas obras, bíblicamente hablando, ¿verdad? Porque en el mundo podemos estar confundidos pensando que las buenas obras son X, son Y, pero nosotros tenemos que remitirnos a la Biblia para saber cuáles son esas buenas obras. ¿Ok? Para no dejarnos llevar por lo que el mundo dice. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Cuántos de nosotros nos estamos humillando delante de Dios en cada momento de nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo justicia según la justicia que es de Dios, verdad? ¿O estamos haciendo acepción de personas? ¿O tenemos nuestro grupo selecto al que preferimos? Y sobre todo, hermano, estamos llenos de la misericordia de la cual Dios nos ha dotado como sus hijos. Si Él ha tenido misericordia con nosotros,
¿cómo es que nosotros no reflejamos esa misericordia con nuestro prójimo? Esas son las tres claves, hermanos, para identificar cuáles son las buenas obras. Justicia, misericordia y humillación. ¿Cómo nos podemos humillar delante de Dios si no somos capaces de humillarnos delante del hermano que tenemos al lado? Tenemos que ser capaces de sufrir el agravio, perdonar las ofensas de nuestro hermano. Si nosotros practicamos la humillación con nuestro hermano, con nuestro prójimo, incluso en el mundo, vamos a poder practicar la humillación delante de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículos 16 y 17. Si voy muy rápido con los versículos me dicen: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, ¿dónde encontramos las buenas obras que debemos de practicar? En la Biblia, en las Escrituras. No las que nos puedan decir, sino en las Escrituras. Siempre debemos de tener nuestra Biblia a mano, hermano. Y para eso tenemos que estar leyendo. Y no solo leyendo, sino también estudiando. Por eso, hermano, cuando haya alguien que, como el pastor, ¿verdad? Que él ha leído bastante, entonces él ha sido dotado, iluminado por Dios. Entonces, para él es mucho más práctico podernos corregir, exhortarnos. Entonces, una exhortación de un hombre de Dios que ya tiene tantos años, ¿verdad?, de estudiar la palabra, siempre debe ser bien recibido un consejo de él, una exhortación. Por eso siempre debemos de buscar, ¿verdad?, el consejo de Dios mediante aquellos hombres de Dios, que para eso Dios los ha puesto en nuestro camino. Pero bien, hermano, hay buenas obras, ¿verdad?, pero también hay buenas obras que no lo son. ¿Cuáles son ellas? Mateo 15:9. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que no son las buenas obras. Yo les voy a dar una recomendación cuando lean la Biblia. Casi siempre van a encontrar pasajes que hay un contraste. Te dice un versículo lo que sí es y lo que no. Entonces siempre es importante que ustedes busquen ese contraste en su estudio bíblico, en su devocional personal. Entonces, por eso ahorita el estudio se los estoy reflejando de esa manera. Ver cuáles son las buenas obras, pero no quedarnos ahí, sino también ver cuáles no son. ¿Ok? Y de esa forma complementamos, hacemos un balance. Mateo 15:9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Entonces, las que no son buenas obras son las que han inventado los hombres por un fervor ciego o por un pretexto de querer hacer lo bueno. En este pasaje bíblico de Mateo 15 es Cristo reprendiendo a los fariseos porque ellos de labios eran muy buenos, pues, teóricamente podemos decir, pero en la práctica, en sus vidas, ellos realmente no honraban a Dios. Entonces, no debemos de quedarnos con saber cuáles son las buenas obras, sino practicarlas. Esa es la exhortación. Ahora, básicamente vemos que cuando dice que en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, vemos que muchas veces también podemos hacer buena obra, ¿verdad? En esas doctrinas de hombre podemos hacer buena obra porque tal vez omitimos leer la Biblia,
y nos vamos con las doctrinas de hombre y entonces dejamos de hacer las que realmente Dios nos ha mandado. Entonces debemos de evaluar en nuestras vidas, debemos hacer esa reflexión. El objetivo de esta doctrina es que nosotros podamos reflexionar qué estamos haciendo. Y de lo que estemos haciendo, que nosotros consideremos que es una buena obra, también tenemos que someterla a una evaluación bíblica y decir, ¿esa buena obra es una doctrina de hombre o es un mandamiento de Dios? ¿Ok? Puede ser buena, ustedes deben de evaluarlo. Yo les doy un ejemplo. La Biblia nos manda a predicar el Evangelio. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir que están predicando el Evangelio? No tienen que hacerlo, eso es, cada quien en su corazón debe saber lo que uno está haciendo. Pero tal vez estoy haciendo otra buena obra que tal vez en la Biblia no está, no me la manda, pero estoy dejando de hacer la que realmente Dios me está mandando. Entonces, para practicar las buenas obras también se debe hacer un balance. Tienen que saber distribuir su tiempo. Así que, hermanos, reflexionen sobre las obras que están haciendo y evalúen cuáles son las que nos mandó Dios y cuáles son las que está mandando el hombre. Y ustedes sometan la verdad. Juan 16:2. Juan capítulo 16, versículo 2. Un pasaje donde Cristo advierte a sus discípulos, ¿verdad?, de lo que les vendrá después de su partida. Dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Bueno, tal vez hoy no estamos siendo perseguidos, por lo menos acá en Nicaragua, en el sentido de que sufrimos el riesgo que nos vayan a matar, ¿verdad?, por predicar la palabra de Dios, por predicar el Evangelio. Pero si ya hay una diferencia doctrinal, ya te pueden expulsar del grupo selecto en el que está. Entonces, eso sí se está viviendo en las iglesias, esas divisiones. Parte de esa causa es que vemos hoy en día tantas denominaciones religiosas. Entonces, por las mismas doctrinas de hombre que han venido a reemplazar los mandamientos de Dios. Entonces, por eso vemos tantas iglesias que tal vez no son 100% bíblicas, practican muchas cosas que son los hombres los que las han inventado. Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Es importante notar que en los 3 pasajes que seleccioné para traerles de cuáles no son las buenas obras, el mínimo común es tradiciones de los hombres, doctrinas de hombres. Gente que piensa que por adorar a Dios, por servir a Dios, es incluso de matar a alguien de forma injusta. Vemos el hombre queriendo ser Dios, queriendo ayudarle a Dios en un fervor ciego. Y este último es uno de los que ha traído las peores consecuencias, porque vemos que habla acá de filosofías y huecas sutilezas, y habla de tradiciones de los hombres. Dice según el mundo, habla de los rudimentos del mundo. Ahí está hablando de las técnicas mundanas que han adoptado hoy en día las iglesias para predicar el Evangelio. Vemos que ahora hay
un evangelio comercial, que ustedes ya lo conocen, donde a la gente se le dice, ¿querés ir al infierno? Pues yo no he encontrado a nadie que me diga que sí, ¿verdad? Tal vez hay algunos, sí. Entonces la mayoría de la gente dice, no quiero ir. Ok, entonces acepta a Cristo, pues, como tu Salvador. Y entonces le hacen una oración a la persona y la declaran salva y listo. Vemos que es una hueca sutileza, una falsa filosofía de hombre, una técnica desesperada del hombre por tratar de llevar gente a la iglesia, porque ven que cuando predican el evangelio van viendo que la gente rechaza, la gente es apática a Dios. Y yo pienso que en mi experiencia, pues por lo menos puedo decir que da un poco de tristeza, desánimo, ver que uno le predica a la persona el evangelio y las personas apáticamente te dicen, no estoy dispuesto a entregar mi vida a Cristo. Y que prefieren el mundo, aman más sus vicios, sus tesoros que tienen en el mundo. Y puede producir al predicador del evangelio una situación como de desánimo, un poco tal vez de frustración, pero si el predicador no está claro que él no es el que hace la obra de salvación, entonces él cae en una frustración absoluta, de la cual lo lleva a la desesperación de querer forzar a la persona. Entonces debemos tener mucho cuidado que el predicador del evangelio es un parlante, así como ese que está ahí. Repetimos lo que Dios nos mandó a decir y saber que Él es el que hace la obra. ¿Ok? Para no caer en una predicación de un evangelio comercial. Un evangelio, ¿verdad? Bien, básicamente vamos a ver el tercer principio, ¿verdad? O fundamento de la buena obra. ¿Cuál es la relación que hay entre la fe y la buena obra? En la lectura, si pusimos atención, ahí lo miramos. ¿Cuál es esa relación? Están totalmente unidas. Básicamente, no hay fe sin obras. ¿Ok? Pero les pregunto, antes de ver esa relación, ¿qué es la fe? Si no me equivoco, hace una semana o dos se estuvo tocando ese tema acá, ¿verdad? ¿Qué es la fe? ¿Cuántos quedaron claros de qué es la fe? Levanten la mano sin temor. Los que estuvieron ese día, ¿verdad? Puedan decir, yo quedé claro. Yo sé qué es la fe y si me pregunta alguien en la calle, yo le puedo decir con base qué es la fe. Sin temor, hermano. Nadie quedó claro ese día. Todos quedaron con duda de qué es la fe. Bien. Veamos Hebreos 11:1. Definición bíblica. Todos creo que lo sabemos de memoria, ¿verdad? A ver, hermano Kenneth. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hace un momento les hablaba de la recomendación de identificar los contrastes cuando estamos leyendo la Biblia. Ese versículo hay un contraste. Dice, la primera parte es positiva, la certeza de lo que se espera. ¿Ok? La certeza de lo que se espera es lo que nosotros podemos pedir a Dios. Tenemos una certeza de pedirle que nos sane. Tenemos una enfermedad y estamos pidiendo con fe. Muchas veces esa es nuestra fe. Tener certeza de que Dios me va a sanar. Y ya. La mayoría entendemos por fe hasta ahí.
Pero el versículo no termina ahí, viene el contraste, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve en este caso? Si yo estoy enfermo, ¿qué es lo que no se ve? ¿Perdón? ¿Qué no se ve? Mi sanación. Eso es lo que no veo. Yo estoy enfermo, estoy pidiendo ser sanado y lo que no veo es mi sanación. Entonces la convicción de lo que no se ve. Ok, eso significa que yo no sé si realmente voy a ser sanado. Lo vamos a ver de la forma más fácil, que es con un ejemplo, una ilustración, y para ello vamos a ir a Daniel 3. ¿Cuántos saben que hay en Daniel 3? El horno de fuego. Es más fácil poder entender qué es la fe con un ejemplo bíblico. Yo les podría dar ejemplos, ¿verdad?, según mi experiencia, pero qué mejor un ejemplo bíblico de qué es la fe. Y así hay muchísimos ejemplos de qué es la fe en la Biblia. De hecho, en Hebreo 11:2 habla de, según el testimonio que nos dieron los antiguos. Y esa es la referencia. ¿Quiénes son los antiguos? Uno de esos antiguos es Daniel. Versículo 16 al 18 vamos a leer, hermano. ¿Nos ayuda, hermano Pedro? O si usted lo tiene, hermano Kenneth, lo lee. Sí, Daniel 3, del verso 16 al 18. Con voz fuerte para que nos escuchen todos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Bueno, para los que no conocen el pasaje, Sadrach, Mesach y Abednego estaban, ¿verdad?, en cautiverio en Babilonia. Y ellos no estuvieron dispuestos a adorar la estatua de oro que había levantado el rey de Babilonia. Ellos tres, ¿verdad?, estaban a punto de ser lanzados a ese horno de fuego. Pero el rey les dio una última oportunidad, que si se arrodillaban y se postraban a orar la estatua, iba a perdonar. Pero ellos respondieron, ¿verdad?, con una certeza, diciendo: he aquí nuestro Dios, verso 17, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. Dice, puede librarnos. ¿Recuerdan aquel pasaje cuando Jesús le dice al leproso, ¿qué quieres? ¿Qué pide? Y le dice, Señor, si quieres, le dice, puedes limpiarme. Él ya sabía que el Señor lo podía limpiar, pero él dijo, si quieres. Lo mismo acá. Dice, sabemos que Él puede. Nosotros sabemos del poder de Dios. Sabemos que tenemos una enfermedad y sabemos que Él la puede sanar. Lo que no sabemos es que si Él quiere sanarnos, si está en la voluntad de Él sanarnos. Por eso el versículo 18 sería la convicción de lo que no se ve. Muy interesante, las tres primeras palabras. Y si no, ellos en el primer versículo dijeron que estaban seguros que Él podía librarlo. Cualquiera cuando lea a primera vista el versículo 18 puede decir, pues hay una falta de fe de ellos, porque dice, y si no, como diciendo, están dudando, pareciera como que están dudando, ¿verdad? Pero no están dudando. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Y si no, esa es la convicción de lo que no se ve. Vemos que la fe es depositar totalmente, no 99%, no 50%, no, 100% tu confianza en Dios.
ellos hicieron eso. Ellos estaban dispuestos a ser lanzados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque dijeron, ¿y si no? Y si no, no lo haremos, lánzanos. Si Él nos libra, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios. Así que, estimado amigo, si usted tiene algo que pedirle a Dios con fe, siempre dígale, si usted quiere, Señor, puede sanarme, puede limpiarme. Si usted quiere, puede rescatarme de ese lago de fuego del día del juicio. Si usted quiere, Señor, usted puede hacerlo. Podemos levantar todos ahora la mano diciendo que sabemos lo que es la fe bíblica, no la del hombre. Ahora sí, amén. Amén. Bueno, me da mucho gozo haberle servido de ayuda en cuanto a la fe. Y ahora vamos a ver cuál es la relación de la fe con las obras. Y va a ser un poco más fácil entenderla. Santiago capítulo 2, versículo 18, donde estábamos leyendo en la lectura devocional. Vamos a leer el versículo 18 y el 22. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Muéstrame tu fe sin tus obras. Muchas veces decimos tener fe en Dios, pero nuestras obras le niegan. Entonces no tenemos fe en Dios. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si usted en su andar, en su conducta, refleja la gracia de Dios, usted tiene fe. Vemos en el versículo 22 está hablando de Abraham. ¿Cuál fue la obra de Abraham? Porque también sabemos que Abraham fue justificado por fe. Pero la fe actúa juntamente con las obras. No debemos de entender acá que son las obras las que nos justifican, sino que las obras que actúan juntamente con la fe son las que nos justifican. O en otras palabras, la fe que no tiene obra es una fe falsa, no es una verdadera fe. La verdadera fe actúa juntamente con las obras, van de la mano. No es que una sin la otra o la obra sin la fe, no, van de la mano. Abraham creyó a Dios desde que le dijo, ven y sal de tu parentela. Él lo hizo, él lo creyó. ¿Cuál fue su obra? No le dijo, sí, voy a ir. No, lo hizo, salió de su parentela. Lleva a tu hijo y sacrifícalo. No le dijo, sí, ahí voy a ir un día de esto. No, tomó a su hijo y hasta el último segundo antes de degollarlo, Dios lo detuvo. Entonces sus obras actuaron juntamente con su fe. Bien, hermano, yo creo que está claro el primer punto, que son los fundamentos de la buena obra, y eso nos va a permitir tener un mejor entendimiento del objetivo de la buena obra, el porqué de la buena obra, por qué los creyentes debemos de practicar buenas obras. ¿Cuál es la razón más importante del por qué el creyente debe practicar buenas obras? ¿Quién participa? La razón más importante. A no ser que el hermano ya me haya puesto la diapositiva, ya la puso. No, ok, entonces, antes que la ponga. ¿Cuál es la razón principal? Ya, ok, bueno. Más de alguien tuvo que haberse imaginado. El objetivo de las buenas obras es glorificar a Dios. Okay. Filipenses 1:11. Filipenses 1:11. Entonces, llenos de frutos de justicia
que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Las buenas obras son para gloria y alabanza de Dios. Con nuestras obras, nuestras buenas obras, glorificamos a Dios. Segundo objetivo o segundo por qué debemos de practicar buenas obras. Bueno, es la forma en que el creyente manifiesta su gratitud a Dios. Lucas 7, versos 37 y 38. Yo creo que lo conocemos ese pasaje, ¿verdad? Aquella mujer que llegó con un perfume de alabastro, ¿verdad? Para ungir al Señor antes de su crucifixión y muerte. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Era una mujer con fe. Al final del pasaje nos dice la escritura que Jesús le dijo: mujer, tu fe te ha salvado. ¿Dónde actuó su obra juntamente con su fe? Bueno, ese perfume un frasco de alabastro, que era carísimo en ese tiempo, ¿verdad? En el contexto, ella lo derramó para enjugar los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera, pues, se sentía digna ella, porque dice que estaba con sus cabellos, dice, enjugaba y besaba sus pies. No se sentía ni siquiera digna de besar su mejilla, sino que estaba postrada a los pies de Cristo. ¿Cuántos de nosotros hoy en día estamos dispuestos a postrarnos a los pies de Cristo? ¿O ya estamos postrados a los pies de Cristo? Reflexionemos esa pregunta. Las buenas obras también fortalecen nuestra seguridad. Primera carta de Juan, capítulo 3, versos 18 y 19. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Practicar buena obra nos da seguridad en nuestros corazones. El verso 18, muy importante, dice: no amemos de palabra ni de lengua. ¿Cuántos de nosotros muchas veces decimos sí voy a ir y no vamos? ¿Actuó ahí nuestra obra juntamente con nuestra fe? Negativo, ¿verdad? ¿Cuántos decimos que nos vamos a servir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y no lo hacemos? Entonces, no de palabra, sino de hecho. Por eso el Nica tiene un dicho muy famoso que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Aquí la exhortación es no amar de palabras, sino que nuestras obras demuestren nuestra fe. Si no, entonces lo que estamos demostrando es nuestra poca o nula fe. Cuarto objetivo del por qué practicar buenas obras. Les traje al menos 6, pero yo estoy seguro que el pastor por lo menos les va a dar uno más. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En ese mismo versículo miramos
dos objetivos. Vemos el glorificar a Dios, que fue el primero, pero también vemos que nuestra luz debe alumbrar delante de los hombres. ¿Para qué? Para que nuestras buenas obras puedan ser vistas, sirvan de testimonio. En otras palabras, puedan edificar a nuestro hermano. No por jactarnos de nuestra buena obra, no es ese el objetivo, sino servir de testimonio a otro de que da gozo servir en la obra de Cristo. Servir en la mies que es mucha. Por eso también debemos de orar al Señor para que envíe más obreros a su mies. Dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cuántos de nosotros aquí podemos decir, soy luz del mundo? Soy luz para un hermano. En algo estoy edificando a mi hermano. O estoy siendo más bien de tropiezo. Quinto objetivo. Tito, capítulo 2, verso 9 al 12. Tito, capítulo 2, versículo 9 al 12. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Las buenas obras adornan la doctrina de Dios. ¿Okay? Le glorificamos y también damos un buen testimonio de servirle a Dios. El último, pero no menos importante. Tito 2:5. Aquí el apóstol Pablo le escribe a Tito y le está exhortando acerca de las mujeres, ¿verdad? De las hermanas en las iglesias, las hermanas más espirituales, maduramente hablando, ¿verdad? Les dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En el anterior mirábamos que las buenas obras glorifican a Dios porque damos un buen testimonio. Acá vemos que también evita que el adversario, el mundo, ¿verdad?, blasfeme contra Dios. Porque ya sabemos que es lo que dice el mundo, para ser como ese hermano, mejor no soy nada. Ahí están blasfemando el nombre de Dios. ¿Ok? Porque usted anda profesando a Cristo. Y si usted da un mal testimonio, es Cristo el que se lleva la blasfemia por su mal testimonio. Entonces nuestras buenas obras tapan la boca del mundo. Ok. Vamos a ver el último punto por el día de hoy. La capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras. ¿De dónde viene esta capacidad, hermano? ¿De dónde viene la capacidad para hacer buenas obras? ¿Perdón? ¿Quién dijo por ahí? ¿Quién opinó? ¿De dónde viene, hermanito Ervin? No. Ok. Bueno, esa capacidad la vamos a ver
En Juan 15, verso 4 al 6. Hace poco el pastor nos trajo un estudio sobre esa parábola. Espero que la recuerden cuando leamos esos versículos. Juan 15, 4 al 6. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Así que, hermanos, si usted es un fiel testigo de Cristo y está haciendo buena obra, son frutos porque usted es un pámpano en esa vid. Refiriéndose a la vid, ¿verdad? En el contexto bíblico en ese tiempo de la uva, que era una de las principales, ¿verdad? Digamos, a lo que se dedicaban los israelitas, a cultivar la vid. Entonces, por eso Cristo les hace la analogía con la vid. Entonces, nosotros somos como las ramas de un árbol de mango, por ejemplo. Y los frutos, pues, son los mangos, que serían nuestras buenas obras. Pero esa rama, si es cortada, podrá dar mangos. Podrá cambiar, mudar las hojas. Podrá reverdecer y dar las flores, aquellas florecitas que vienen antes de que vengan los mangos. Podremos hacerlo si esa rama no está en el árbol. Asimismo nosotros, si no estamos en la vid, si no estamos en Cristo, no podremos dar frutos. La capacidad del creyente para hacer buenas obras viene de Cristo, viene de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? Si esa capacidad viene de Cristo, si es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, ¿cuál es nuestro rol? Filipenses 2, versos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, por la buena voluntad de Dios, ¿verdad? No por la buena voluntad de nosotros. Dice que así como habéis obedecido en la presencia, ¿verdad?, del apóstol Pablo, que es el que escribió la carta, así también lo hagan ahora en su ausencia, con temor y temblor, dice. Debemos de ser diligentes, no negligentes. Muchas veces nos puede pasar que estamos en la calle o en nuestros trabajos o esperando en algún lugar, en una fila, y está alguien al lado ahí, y tal vez tuvimos esa necesidad, ese impulso de predicarle el evangelio a esa persona. Pero nos detuvimos. Tuvimos ahí los 5 o 10 minutos, 15 tal vez, que pudimos haberlo hecho, y en esa desidia no lo hicimos. Se levantó la persona y se fue. Fuimos negligentes. Fuimos negligentes porque el Espíritu nos impulsó, pero nosotros nos resistimos. Seamos diligentes. No podemos dejar o pensar que todo va a ser, ¿verdad?, como un robot. No, también nosotros debemos de ser, así como cuando anduvimos en el mundo, que prestábamos, ¿verdad?, nuestro cuerpo a servir a la impiedad y a la iniquidad, que éramos buenísimos, ¿verdad?, para desvelarnos.
y podíamos estar ahí pendientes. Y aunque anduviéramos muriendo de sueño, pero como estábamos en el mundo, estábamos en la fiesta, en los placeres del mundo, no importa, ni cabeceábamos, no nos dormíamos. No nos daba nada. Está lloviendo, no importa, ya tengo planeada la fiesta y voy. Pero como es para ir a la iglesia, para ir a predicar, para ir a la campaña, entonces, no, como está lloviendo, no voy. Pero cuando andaba en el mundo ahí, no importa, llovía, tronaba, relampagueaba, si lo hacía. Andaba enfermo, hasta con fiebre me iba. Bueno, si no andaba real, no importa, me iba también sin real. También me iba. Pero ahora no, es que no andaba, y por eso no fui. Andaba palmado, eso no fui. Es que no tenía una mudada. Y cuando andabas en el mundo no importa, te ibas con la última que tenías ahí, con los zapatos, aunque te hubieran destapado, ahí te ibas. Pero ahora no. Recuerden, hermanos, que es su corazón el que entregan a Dios. No es su mudada, no es el dinero que anden en la bolsa, no es si andan fiebre, si andan enfermos, no es eso. Es la voluntad en nuestro corazón que es renovar por el Espíritu. Bien, hermanos. Vamos a terminar por ahí hoy. Este estudio es un poquito, no largo, pero sí vamos a dividirlo en dos partes para que podamos reflexionar sobre esta primera parte, ¿verdad? Y si ustedes tienen preguntas, es el momento para que las puedan hacer.